Bendecidos mis hermanos, aquí estamos en Retando Paradigma una vez más. Quiero contestar este largo escrito que hizo Winston Medina. Mírelo aquí. Quiero que usted lo vea para que vea que sí, que fue que me lo hicieron. Y está muy bien. A mí me gustan estas interacciones. Créalo usted o no, podemos sacar algo provechoso de aquí. El problema está en que Winston y está ofendido o algo en ese sentido, está molesto o está, ¿cómo digo? Es incómodo porque yo me he pronunciado diciendo que el Dios calvinista es el Dios, es un Dios sádico. Vamos a buscar qué quiere decir sadismo. Primero, déjame buscar qué quiere decir sadismo para estar seguro de que... Para estar seguro que qué es lo que estamos hablando, para no rompernos la cabeza con esto. Ok. Dice, sadismo es un término que se refiere a la tendencia a obtener placer a partir de infligir dolor, sufrimiento o humillación a otra persona. En pocas palabras podemos decir que sadismo es tener placer por el dolor que se le inflige a una persona. ¿Ok? ¿Por qué yo uso esas palabras tan fuertes para dirigirme al Dios calvinista? Entendemos que no existe tal cosa como un Dios calvinista, sino una interpretación del Dios verdadero, que el calvinismo, una vez visto a través de los lentes agustiniano calvinista, toma otra personalidad de ese Dios. ¿Ok? Es el Dios verdadero. Ellos se convierten al Dios verdadero. Pero una vez empiezan a mirar la escritura y a mirar todo y a razonar como con esa forma de pensar de Agustín, que fue lo que dio base a este calvinismo, pues entonces se empieza a distorsionar la imagen de ese Dios. Y para que sepan que yo no me estoy inventando nada, aquí está el escrito. Y es un escrito bien largo. Yo voy a atender lo más que pueda. Él hace unas cuantas preguntas y yo voy a atender lo más que pueda, pero para el bien del video lo puse todo aquí en Word y puse las preguntas, highlighted en color amarillo. ¿Ok? Ok. ¿Por qué yo uso este lenguaje tan fuerte? Yo uso este lenguaje tan fuerte precisamente para crear una reacción, para que tú me pongas atención y te des cuenta que las conclusiones a las que tú llegas, si tu teología es cierta, son completamente aterradoras. Que si el calvinismo es cierto, entonces, primero que no concuerda con el Dios de amor de la Biblia. No concuerda con el Dios de amor que es rico en misericordia. Ese Dios que es benevolente, que es paciente, que ese Dios no se refleja en el calvinismo. Entonces, la razón por la que yo uso este tipo de lenguaje es para captar tu atención. Precisamente, si capto tu atención con este tipo de lenguaje, estoy llevando a cabo mi cometido. ¿Ok? Porque lo que estoy pensando es en llamar tu atención. Escúchame. Si ese Dios que tú dices que ordena a unos para la vida eterna y a otros para la perdición es cierto, ese Dios es aterrador y es un sádico porque estaría creando gente solamente para infligirle dolor. Y ese no es el Dios de la Biblia. Antes de comenzar, antes de cualquier cosa, quiero leer, voy a empezar por la parte de abajo para arriba, porque quiero leer algo que Winston, yo creo que Winston está confundido. Y yo voy a leer esto para que la Biblia, en mi barrio dicen que las cuentas claras conservan amistades. Vamos a leer esto. Dice, solo le doy una sugerencia. No se meta en lo personal. No me he metido en lo personal hasta ahora. Manténgase en la argumentación. No interfiera en las decisiones personales. Winston, si tú te quieres mudar de apartamento, si tú quieres casarte, conseguirte una novia y casarte, si tú quieres mover a tu familia de un lugar a otro, si tú quieres, eso a mí no me importa. En eso yo no me voy a meter. Si tú tienes problemas personales, eso no es problema mío. Yo te dije que yo no me iba a meter en eso y no me voy a meter. Si me meto con este o con aquel o si formo una asociación, ese es mi problema personal.
Eso es... ahí te tengo que corregir, mi hermanito. Ahí te tengo que corregir. ¿Cómo es? Te acepto el derecho que tienes de hacer todo lo que tú quieras. Tú tienes que aceptarme el derecho que yo tengo a comentar de lo que yo quiera. ¿Ok? Si tú te vas a tu canal y haces una pataleta, yo tengo el derecho a comentar sobre eso. ¿Sabes qué cómico? Que tú nunca has venido donde mí a decir, nunca hablen de los neopentecostales. Mira, ¿por qué no te metas con los neopentecostales? No. Lo que pasa, yo lo comento. Mi compromiso contigo es que yo no me voy a meter en tu vida personal fuera de YouTube. Pero si tú haces algo y yo lo quiero comentar, yo lo voy a comentar. Yo creo que estás confundido. Tienes una confusión bien grande. Una cosa es que yo no me meta en asuntos personales porque dentro de las discusiones anteriores que tuvimos, sí admito que hubo un momento en que nos metimos a lugares donde no teníamos que meternos, ¿cierto? Eso no quiere decir que yo no voy a comentar lo que a mí me dé la gana, porque este es mi canal y yo comento aquí lo que a mí me dé la gana. Y si no quiero, no comento, ¿ok? Las cuentas claras conservan amistades. No le acuse de... Supongo que será no me acuse. Ese problema, si yo formo una asociación, eso es problema mío personal. No venga. Ahora vas a decir que todos los berrinches que tú hagas en público, ahora nadie puede comentar sobre ellos. No. Estás confundido, Winston, estás confundido. Te confundiste. Yo estoy dispuesto, a mí me encanta que tú hagas un video, yo hago un video, nos respondemos y yo lo podemos hacer así, no hay ningún problema. Pero que tú me vas a decir desde Carolina del Norte qué es lo que yo puedo decir en mi canal y qué no puedo decir de las cosas que tú haces en público. No, muchacho, estás miando fuera el tiesto. Estás miando fuera el tiesto. Con eso te lo digo todo. No me acuse de falaz ni nada de eso. Escúchame, si tú haces un comentario que es una falacia, yo te puedo llamar falaz. Si yo hago un comentario que es una falacia y tú entiendes que es una falacia, tú me puedes decir que yo soy falaz. ¿Cuál es el problema? Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir con el video como Dios manda. Pero tenía que dejar esto claro antes de comenzar, porque yo creo que nuestro amigo Winston está muy equivocado. Yo comento todo lo que pasa en público en YouTube. Si me da la gana de comentarlo, lo comento. Así es. Tú tienes el derecho a hacer todos los berrinches que tú quieras, tú tienes el derecho de ir a dispararle al que tú quieras, buscarte pleito con el que te dé la gana, eso es asunto tuyo. Tú puedes buscarte todos los problemas que tú quieres y yo tengo el derecho a comentar todo lo que yo quiera. ¿Ok? Ok, ahora vamos a seguir con el video. Vamos entonces a empezar con las preguntas. Vamos a empezar. Dice, vamos directamente a la pregunta para economizar tiempo. Todas esas preguntas tienen contestación. Quizás tenga que hacer esto entrecortado porque tengo cositas, estoy cocinando ahora mismo y cuando me pite el timer tengo que arrancar. Así que, ¿qué dice? ¿Qué entiende? Vamos a ver, déjame empezar. Afirma, pero vemos lo que Ruby hace. Afirma que los calvinistas enseñamos que Dios arbitrariamente, por puro decreto, manda gente al infierno sin darle oportunidad. Pero el calvinismo no enseña eso. Primero, ¿qué entiende Ruby por el decreto según la definición de los calvinistas? Pues yo voy a dejar que los calvinistas hablen. Vamos a empezar por el mero mero. Por el mero mero. Vamos a empezar por Juan Calvino. Porque ellos son los que tienen que definir su doctrina, no yo. Vamos a decir que nos dice el mero mero. How foolish and frail is the support of divine justice afforded by the suggestion that evils come to be, not by his will, but by his permission. It is a quite frivolous refuge to say that God odiously permits them, when Scripture shows him not only willing, but the author of them. Who does not tremble at these judgments, with which God works in the hearts of even the wicked, whatever he will, rewarding them nonetheless according to desert? Again, it is quite clear from the evidence of Scripture that God works in the hearts of men to incline their wills just as he will, whether to good for his mercy's sake or to evil according to their merits. How foolish and... Ok, y aquí está, se lo dejo para que lo puedan leer. Si pudiera darle, déjame ver si tengo aquí el lado derecho. Ahí estamos. Yo creo que así es mejor. Ok, aquí tenemos, se lo voy a poner de nuevo para que lo puedan ver, para poder cortar el video mejor. How
foolish and frail is the support of divine justice afforded by the suggestion that evils come to be, not by his will, but by his permission. It is a quite frivolous refuge to say that God odiously permits them when Scripture shows him not only willing, but the author of them. Who does not tremble at these judgments, with which God works in the hearts of even the wicked, whatever he will, rewarding them nonetheless according to desert? Again, it is quite clear from the evidence of Scripture that God works in the hearts of men to incline their wills just as he will, whether to good for his mercy's sake or to evil according to their merits. How foolish. Ok, y se lo dejo ahí mientras lo discuto. De acuerdo a Juan Calvino, Dios es el autor del mal. Él es el que inclina el corazón de los hombres a las cosas buenas, pero también a las cosas malas. Ok, pues entonces, si esta es la opinión que tiene Juan Calvino de Dios, pues entonces yo no puedo hacer nada más. Ok, vamos a ver qué dice R.C. Sproul, el casi papa calvinista. There is sin in this world, and there's a devil in this world. You know absolutely that God ordained that there be a devil, and that God ordained that human beings would sin. God works all things after the counsel of his will, even keeping those kings who want to commit adultery from committing so. And when he wants to, he orders those to commit adultery. Ok, aquí tenemos estos dos calvinistas. R.C. Sproul nos dice, si hay pecado en este mundo, si hay diablo en este mundo, tú sabes absolutamente que Dios ordenó que hubiese un diablo y que Dios ordenó que los seres humanos pecaran. Ese es el decreto de Dios. Yo no le quiero añadir a la doctrina calvinista. Yo no le añado nada. ¿Qué yo creo que es el decreto? No, yo dejo que los calvinistas hablen. Yo prefiero dejar que los calvinistas hablen. Entonces este otro señor dice que Dios obra todas las cosas por el consejo de su voluntad, aún no dejando a esos reyes que quieren cometer adulterio que lo cometan, y cuando él quiere, él ordena a otros a cometer adulterio cuando él quiere. Ese es el decreto de Dios. Venimos aquí. La pregunta que Winston hace: ¿qué entiende Ruby por el decreto, por decreto según la definición de los calvinistas? Bueno, te estoy dando lo que los calvinistas creen que es lo que Dios ha decretado. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice este predicador calvinista. And what this means for God's people is that God ordains even what is really evil for his children's good. Ok, y lo que esto significa para la gente de Dios es que Dios ordena aún lo que es verdaderamente maligno por el bien de sus hijos. O sea que podríamos entrar en un montón de cosas que son malignas, que son ordenadas por Dios de acuerdo a como dicen los calvinistas. Déjame buscar esta de John Piper. Dios hace todas las cosas conforme a su voluntad. En otras palabras, no es solo que Dios se las arregla para convertir los aspectos malos de nuestro mundo en buenos para aquellos que lo aman. Es más bien que Él mismo produce esos aspectos malos para su gloria y el bien de su pueblo. Esto incluye, por increíble e inaceptable que parezca actualmente, que Dios incluso provocó la brutalidad de los nazis en Birkenau y Auschwitz, así como los terribles asesinatos de Denis Leidar e incluso el abuso sexual de un niño pequeño. Lo volvemos a poner. ¿Tú quieres saber, Winston? Yo creo que el que no conoce toda la doctrina, qué es lo que los calvinistas se han dedicado a sembrar en la conciencia de la gente, eres tú, mi hermano. O sea que todos los abusos, todos los asesinatos, todo es ordenado por Dios. Y esto sale de ahora tengo un quote de la Confesión de Westminster. Dios, desde toda la eternidad, mediante el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 3. Así que yo creo que es ¿cómo es que se llama eso? El decreto, eso que hemos visto, lo que los calvinistas nos han dicho.
de acuerdo a la confesión de fe de Westminster, dice que Dios desde toda la eternidad, mediante el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Dios ordenó la caída, Dios ordenó la caída de Satanás, Dios ordenó el pecado, Dios ordenó todo. Dios ordenó desde la primera hoja que se creó hasta el último pecado que se cometió. Así que por eso, solamente que para darse gloria al mismo. Solamente que para darse gloria al mismo. Así que esa es una de las razones por las que yo quiero que tú entiendas que la palabra sádico es fuerte, suena fuerte, pero es una realidad dentro de esa visión agustiniana calvinista. Vamos a la segunda pregunta. Vamos a ver, porque él dice que por decreto necesariamente debe entenderse de forma casual. Puede ser permisivo. El decreto puede ser un decreto, puede ser que Dios lo permita, pero puede ser que Dios no lo permita. Seamos serios. ¿Está Dios obligado forzosamente a demostrar amor, proveyendo oportunidad a todos de salvación? Bueno, vamos a ver, esta pregunta está cargada, pero sí vamos a contestar. En el momento en que Dios decide crear a los seres humanos, adquiere una responsabilidad. ¿Ok? Ya Dios creó a los seres humanos, por eso lo vemos tan patentemente cuando el hombre cae, que se encuentra desnudo, lo primero que Dios hace es va y mata a un animal y entonces los cubre con esas pieles de animales. ¿Ok? Así que Dios se hizo cargo a su creación y obviamente tendría que nuestro amigo Winston decirnos que Dios no amaba a la humanidad desde que la creó, porque fueron pecadores desde el primer momento. Entonces, si Dios no ama al pecador, Dios tampoco amaba a Adán y Eva después que cayeron. El problema aquí está en el que el amor de Dios, de acuerdo al calvinismo, es limitado. Yo solamente amo un grupito porque Dios no puede amarlos a todos. Entonces, no me vengan con el cuento de que Dios tiene esa benevolencia hacia los buenos y los malos, porque cualquier acto de bondad de Dios hacia el hombre que no redunde en una oportunidad genuina de salvación, eso no es amor, eso es sarcasmo. Así que están añadiéndole algo más también a Dios. No solamente es sádico, sino que es sarcástico con el hombre. Le dice arrepiéntete, pero no se puede arrepentir. Así que para contestar la pregunta, ¿está Dios obligado forzosamente a demostrar su amor proveyendo una oportunidad a todos de salvación? Sí, y Dios lo hizo. Lo maravilloso del Dios bíblico es que si Dios lo hizo a través de la naturaleza y Dios lo hizo a través de Cristo. Dios lo hizo a través de la naturaleza, Dios lo hizo a través de la ley y Dios lo hizo a través de Cristo. ¿Ok? Así que sí, Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor, Dios no puede hacer otra cosa que amar. Dios no puede hacer otra cosa que amar. Y ya está. Esto sería desprender a Dios de sus atributos de justicia y santidad, porque Él se hace la pregunta y Él mismo se la contesta. Ok. Esto sería desprender a Dios de su atributo de justicia y santidad y dejarlo reducido solo al atributo del amor. No, eso no es cierto, Winston. Eso no es cierto, porque nadie está negando el atributo de justicia, porque todo el que rechace a Dios a través de la persona de Cristo va a ser condenado. Y ahí se manifiesta la justicia. De hecho, en Cristo mismo se manifiesta la justicia, en el que Dios castigó a su Hijo para que su justicia quedara satisfecha. Entonces, la justicia queda satisfecha, pero Dios solamente quiere salvar unos poquitos. O sea, están minimizando el sacrificio de Jesucristo. Nadie está diciendo que Dios no es santo y que Dios no es justo. Pero el hecho de ser santo y justo no demerita su atributo del amor. De ninguna manera. De ninguna manera demerita el atributo del amor. Además, Dios no es deudor de los pecadores. Dios no es deudor de los pecadores. Eso te lo puedo aceptar. Pero el problema es que la declaración de quién se salva y quién no se salva fue hecha antes de la fundación del mundo, cuando todavía no habían pecadores. Eso quiere decir que Dios ordenó que se perdieran. De acuerdo a la misma, te leo de nuevo lo que dice la confesión de Westminster. Dice: Dios desde toda la eternidad, mediante el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede.
¿Ok? Así que el decreto de Dios no puede ser después de la creación. El decreto de Dios tiene que venir antes de la creación, porque fue antes de la creación que ya estaba preparado el Cordero. Es antes de la creación que fuimos escogidos en Cristo. Es antes de la creación que fuimos predestinados. Todo eso pasa antes de la creación, cuando todavía no existen pecadores. Así que ese de que Dios no es deudor a los pecadores, pues claro que no. El hombre lo único que se merece, el pecador lo único que se merece es castigo. Lo único que se merece es castigo. Nadie está discutiendo eso. Él puede tener misericordia de algunos pecadores mostrando su gracia y amor a ese grupo. Sí, si Dios quisiera, Dios no le daba amor a nadie. Misericordia a nadie, porque el amor y la misericordia son dos cosas distintas. La misericordia se desprende del amor. O sea, alguien que no tiene amor jamás va a ser misericordioso. Dios es misericordioso porque es amor. Porque Dios no puede ser misericordioso sin ser amor. Dios es amor y por ser amor es misericordioso. Se mueve a misericordia, se mueve a compasión. Algo que el Dios calvinista carece. O la interpretación de Dios que tienen los calvinistas, eso carece. Él puede tener misericordia de algunos mostrando su gracia y su amor a cierto grupo y cierto. Sí, Dios puede hacerlo. Dios podría hacerlo, pero no fue lo que hizo. Dios, la Biblia dice que a todos sujetó a desobediencia para mostrar misericordia a todos. Así que por ahí estamos bien. Y a otros dejar y los juzgar según se merecen en el estado de condenación. No, ahí es donde estás equivocado. Ok, vamos a ver. Él puede tener misericordia de algunos y dejarlos en la condenación. Ahí es donde está equivocado nuestro amigo Winston. Él puede tener misericordia de algunos, claro que sí, él puede tener misericordia de algunos y no de todos, claro. Mostrando su gracia y amor por ese grupo, y a otros los deja y los juzga según lo que merecen, pero es que no lo merecen antes de la fundación del mundo. Mira si es aberrante la idea esta calvinista. Mira si es aberrante que ustedes utilizan el verso ese de Romanos 9, cuando dice que todavía los niños no habían ni siquiera nacido y Dios mandó al infierno o desechó para el infierno, porque ustedes dicen que es soteriológico. Ese verso de Romanos 9, creo que, no me acuerdo qué verso es, pero es el que habla de Jacob y Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, que de hecho se está citando algo mucho después. Se está hablando, cuando se cita ese verso, se está hablando de dos ciudades, pero ustedes insisten en hacerlo soteriológico. Ese texto debe convertirte o en hipercalvinista o simplemente admitir que ese verso no está hablando de salvación. Porque lo aberrante de la interpretación calvinista de ese verso es que dice que todavía los niños no habían hecho ni bien ni mal para que la elección fuera de Dios, y entonces Dios mandó al infierno a Esaú sin haber hecho el mal. Esaú ni siquiera había nacido, ni siquiera había hecho ni el bien ni el mal. Y Dios lo desechó para el infierno, de acuerdo al calvinismo. Por eso es que decimos que tengo que decir que la versión de Dios que tiene el calvinista es un Dios sádico. Porque porque ni siquiera había hecho lo malo. Ni siquiera había hecho lo malo. Vamos a la próxima pregunta. Ok. Dice, y juzgar según se merece. Es que en la eternidad pasada no se merecían la condenación. No se merecían la condenación. Así que Dios va a mandar al infierno desde antes de la eternidad. En la eternidad pasada ya Dios decidió, esos se van para el infierno sin que fueran culpables de nada. No habían hecho ni lo bien ni lo mal. De acuerdo a Romanos 9. Que ese es el texto que aman tanto yo, que fuera calvinista, no lo usaba, porque lo que presenta es un Dios sádico que mandó a Esaú al infierno sin haber hecho lo malo. ¿O acaso el hombre merece los favores de Dios? Porque si no, Dios es sádico. No, el hombre no merece los favores de Dios. No, el hombre no merece los favores de Dios. Pero Dios ha decidido tener misericordia de todos. El hombre en su estado caído
en su estado caído, el hombre no merece sino castigo. ¿Lo entendiste? El hombre no merece sino castigo. O sea, el hombre en su estado caído solamente merece castigo. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? ¿Quién ha dicho que el hombre merece favores de Dios? Nadie. Ahora sí. Bueno, eso lo vamos a tener más adelante. Entonces no sería un Dios justo ni sabio, sino un Dios desbalanceado en sus propios atributos. Ahora Dios no decide salvar a algunos de esos condenados. Ahora si Dios no conduce, hace eso a Dios injusto o sádico. No. Estás cargando las preguntas, Winston, porque tú sabes que tu argumento, o sea, tú no puedes con el amor de Dios. Tú nunca vas a poder lograr hacer desvanecer el amor de Dios de la persona de Dios. Jamás. El calvinismo, no sé por qué razón los calvinistas les encanta hacer a Dios lucir menos amoroso. Dios es amoroso solamente con ellos porque ellos dicen que son los elegidos. ¿Entiendes? Eso a mí me parece una locura. O sea, me parece tan aberrante. Aberrante la idea de que se crean y que no hay empatía por el que se va a perder. O sea, no hay ningún tipo de... Lo que pasa es que no entienden qué es el infierno. No entienden lo que es la perdición. Porque si tú te pusieras a pensar lo que es la perdición eterna, lo que es el infierno eterno, tú sentirías compasión por el que se va al infierno. Y si yo, que soy un ser miserable pecador, puedo tener compasión, ¿cómo no la va a tener Dios? Vamos a la pregunta nuevamente. Como que se me fue el hilo. O sea que, ¿acaso el hombre merece los favores de Dios? No merece. Entonces, no sería Dios un Dios justo ni sabio, sino que Dios desbalanceado en sus propios atributos. Eso es una conclusión que llega eso es un nothing burger. ¿Sabes lo que es un nothing burger? Es una bolsa llena de nada. Porque esto que está aquí es un comentario lleno de nada. Porque nadie ha dicho jamás que el hombre en su estado pecaminoso merece algo de Dios. Ahora, si Dios no decide salvar a algunos de ellos condenados, de esos condenados, no, ahí es donde está el problema. Es que no es que Dios decida salvarlos, es que Dios decida darle una oportunidad genuina a todos los seres humanos para que se salven. La Biblia dice que antes que hubiese ley, a los que no tienen ley, la misma naturaleza les sirve de testigo a fin de que no tienen excusa. Ahora, los que tienen ley, a eso tampoco tienen excusa porque tienen una ley que le demuestra el carácter de Dios. Y ahora que estamos en el periodo de la gracia, que Dios ha manifestado, o sea, después que Dios se manifestó de muchas maneras, o se manifiesta a través de Jesucristo, nos ha hablado a través del Hijo. Ahora, de la misma manera que aquellos no tenían excusa cuando solamente tenían la naturaleza, de la misma manera que los judíos no tenían excusa teniendo la ley, de la misma manera la humanidad el día de hoy no tiene excusa porque tiene una provisión hecha de parte de Dios que es completamente eficiente para quitar el pecado del mundo. Y es ese sacrificio el que hace posible la salvación de la gente. Y quiero hacerles esta nota aquí porque puede ser que yo haya hablado mal. El sacrificio de Cristo es eficiente para quitar el pecado del mundo, de todos los hombres del mundo. Y hace posible la salvación del que cree. ¿Por qué? Porque así fue que Dios lo diseñó. Pero si nadie se convierte, si nadie jamás se convirtiera, el sacrificio de Cristo es suficiente para que ya no hay pecado. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Quita el pecado del mundo, pero Dios puso como condición la fe para que entonces pudiéramos hacer esa salvación. ¿Ok? ¿Hace eso a Dios injusto o sádico? Bueno, si Dios es el que decide quién se salva y quién se pierde, sí, lo convierte en un Dios injusto y sádico. Él dice, no, él pregunta y él mismo se contesta. Así cualquiera. Él dice, tienen que contestar esta pregunta, pero yo te voy a dar la contestación. Ok, seguimos acá. Déjame ver.
Aquí está. Sabía Dios de antemano que esta gente lo iba a rechazar antes de crearlo y no creerían en él, no importa qué. ¿Por qué los creó sabiendo que irían al infierno? Vamos a atender eso primero. ¿Por qué Dios creó? No sabe, yo no lo sé yo, ni lo sabes tú, ni lo sabe nadie. Así que decir yo sé por qué Dios creó es hacernos más de lo que la Biblia nos enseña. En la Biblia, cuando tú empiezas a leer la Biblia, lo primero que dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y después empieza a decir cómo lo creó, y después nos muestra que creó a los hombres. ¿Por qué Dios lo hizo? La Biblia nos dice por qué lo hizo. Podemos sacar cuál es el propósito final, es que le dieran gloria a Dios. Pero ¿por qué? La razón inicial de por qué lo hizo, yo no lo encuentro en la Biblia que diga, Dios por necesidad tenía que hacer esto. O Dios sí, Dios tenía que crear los seres. No, nadie sabe por qué Dios lo hizo. Nadie sabe por qué. ¿Por qué Dios creó? ¿Cuál es la razón estricta de por qué Dios creó? Aparte de que ya una vez se crea, ya que una vez Dios piensa y dice, voy a crear, entonces, por su presencia, Él conoce todas las cosas y Él va a recibir gloria a través de esos seres que Él creó, pero no recibiría gloria, o sería una gloria a medias, si Dios está celebrando, mira, me están dando gloria porque yo mandé al infierno a la mayoría. Dios va a recibir gloria por la gente que está en el infierno también, porque quiere decir que Dios fue justo. Pero esa gloria no fue porque Dios los mandó allí, sino porque fue que Dios, habiéndole dado la oportunidad, el hombre decidió perderse en su pecado. ¿Ok? ¿No será eso sadismo de Dios permitir la existencia de individuos que, sabiendo que serían repulsivos al evangelio? No es sadismo, porque en nuestra forma de verlo, Dios le dio la oportunidad a ese ser libre para que tomara la decisión, valga la redundancia, por Dios. Y Dios habilitó todo para que ellos pudieran recibir el evangelio. O el evangelio o la verdad de Dios. Depende en qué etapa de todo el plan de Dios se encuentran. El ser humano, ningún ser humano va a estar en el infierno porque Dios lo mandó allí, sino porque es culpable. Y ningún ser humano jamás podrá decirle a Dios, yo estoy aquí porque tú fuiste injusto conmigo. No, porque Dios, el juez del universo, jamás hará algo injusto. ¿A qué da Dios libre de responsabilidad? No, Dios tiene responsabilidad en la creación, en que Él crea el ser humano sabiendo que se va a perder, que también establece la provisión que Dios le iba a dar al hombre para que pudiera ser salvo. Y desde antes de la fundación del mundo estaba preparado el cordero que iba a ser inmolado por los pecados del mundo, de la humanidad que Él estaba a punto de crear. A menos que tú no me digas que Dios no amaba a la humanidad. Si tú me dices Dios no ama a la humanidad, pues entonces pues ya tenemos otra discusión, pero no sería esta. ¿Por qué no evitó crearlos? ¿Cómo tú evitas crear? ¿Por qué decidió no crear? ¿Cómo que por qué evitas crearlos y evitar verlos en el infierno eternamente, conociendo anticipadamente el resultado? Bueno, partiendo desde el punto de que nadie puede decir la razón estricta de por qué Dios crea, sí podemos decir que Dios no quería tener seres que le siguieran como unos robots, ni que fueran unos seres que no tuvieran voluntad. Por eso Dios le dio la imagen, su imagen. Y si el ser humano, a menos que Winston no nos diga que el hombre no tiene la imagen de Dios ahora, pero si el hombre tiene la imagen de Dios, tiene esa habilidad de responder. ¿Ok? ¿Por qué Dios lo creó con libre albedrío que permitiera? Precisamente por eso, porque Dios quiere seres libres.
Dios no quiere robots. Para eso entonces crea los árboles. Y los árboles crecen cuando Dios diga y los árboles sueltan las hojas. Dios estableció, mira, lo más lindo del mundo es cuando las estaciones se ven. Aquí en la Florida no los vemos, pero allá en el norte se ve el invierno, tú sabes que estamos en invierno. En la primavera tú sabes que estamos en primavera. En el verano sabemos que estamos en verano. Y los árboles y la naturaleza camina de acuerdo a como Dios lo ordenó. Y Dios ordenó que fuera de esa manera. Pero la naturaleza no puede decidir si lo hace o no. Y Dios no quería un árbol más. Dios no quería una piedra más, una montaña más. Dios quería poner su imagen en un ser que fuera recíproco con las bondades de Dios. Y ya está. ¿Por qué Dios lo creó con libre albedrío? Bueno, no fue Dios quien lo creó teniendo libre albedrío. Sabía que lo usaría mal y aún así lo creó. Sí, eso se llama amor. Lo que ustedes no comprenden se llama amor. Porque el amor no se impone. Esta es la única gracia. Ustedes son los únicos que tienen una gracia que es impuesta. O sea, Dios te va a salvar a la mala. Porque tiene que, como dice R.C. Sproul, tiene que violarte. Dios tiene que violarte para que tú te salves. Por esas razones es que nosotros creemos que llevado hasta las últimas consecuencias, el calvinismo es aberrante. Otras preguntas. ¿Conocía Dios la caída del hombre? Sí, Dios la conocía. Seguro que sí. Desde el momento en que Dios decidió crear, ya él conocía lo que iba a pasar al final. ¿Preparó el cordero desde antes de la caída? Sí, lo preparó porque Dios se hizo cargo de su creación. Dios, como padre responsable, no solamente tiene hijos y los deja realengo por ahí, sino que él se hizo cargo de tener una provisión para cuando ese hijo se cayera. ¿Sabía que Adán y Eva caerían? Sí, lo sabía. En tu forma soteriológica de ver la Biblia, Dios lo ordenó, pero en la mía, Dios lo sabía por su previo conocimiento. Seguro que sí. ¿Por qué le puso a Adán y a Eva en el huerto del bien y del mal? Te vuelvo y te repito, porque Dios no quiere autómatas. Ya Dios había creado los montes, ya había creado los árboles, ya había creado las piedras, ya había recreado los ríos. ¿Para qué quería otro ser o por qué querría otra cosa que no pudiera ser recíproco con Dios? ¿Por qué? Dios quería poner su imagen en un ser que iba a ser recíproco al amor que Dios estaba mostrando. ¿Acaso ya no sabía las decisiones de los hombres? Sin embargo, los crea, les da un mandato, les pone un árbol del bien y el mal, y como contingencia al mandato, está haciendo preguntas que en mi como visión no son difíciles. Dios quería seres libres, sí. Y la fidelidad que no se prueba no es fidelidad. Si mi esposa en el mundo solamente existiera yo como el único hombre y ella como la única mujer, pues entonces no hay ninguna virtud en que ella me escoja a mí. Hay virtud en que me escoja a mí, en que teniendo otras opciones me escoja a mí. Así que de la misma manera, Dios le dio opciones al hombre para que lo amara porque Él lo amó primero. ¿Hay responsabilidad en cierta medida o no hay responsabilidad en Dios? Cuando Dios decide crear, Él se hizo responsable de su creación. Lo que pasa es que ustedes minimizan, como en el calvinismo, el sacrificio de Cristo y la figura de Cristo es como un amuleto, es como un accesorio, es como una chapita que uno se pone de honor aquí, como las mujeres que se ponen un broche o que se ponen unos aretes. Así es Cristo en el calvinismo, porque ustedes no le están dando el valor que tiene la vida del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios, cuando Dios mismo se encarna y el Hijo de Dios muere por los pecados del hombre, eso es una cosa tan grande que es muy difícil poder expresar con palabras de cuán grande ha sido el sacrificio que Dios hizo. Así que decir que porque los hombres se puedan perder, que Dios tendría alguna responsabilidad negativa, de ninguna manera, porque de la misma manera que Dios creó un mundo que se podía caer, también se humilló, se hizo hombre, vino a morir aquí en esta tierra para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Es eso
¿Es Dios sádico por eso? ¿Por qué? Por amar al ser humano. Por quererle dar libertad. No, sádico es cuando es Dios el que determina, y te vuelvo y te pongo aquí lo que dice la confesión de Westminster. Dios desde toda la eternidad, mediante el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Cuando dicen que Dios ordenó todo lo que sucede, quiere decir entonces que los que se vayan al infierno se van porque Dios lo ordenó. Así que no te me escapes de esa, Winston. ¿Qué se va a hacer? Si me dices que Dios permitió la caída, permitió la existencia de Hitler y los malvados, de los que condenarían haciendo el uso de este libre albedrío que Dios les dio a crearlo. Mira, ok. Y que sabía este resultado con toda antelación desde la eternidad pasada. Entonces, ¿es Dios sádico por eso? No, de ninguna manera. Porque a diferencia de lo que pasa en el calvinismo, en el provisionismo, por lo menos, desde antes de la fundación del mundo se había resuelto el problema del pecado para que el hombre fuera nuevamente llevado hasta un estatus de amistad con Dios. En el calvinismo, te vuelvo y te repito, Dios, desde toda la eternidad, mediante el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. De acuerdo a Arcis Sproul, dice que si hay pecado en este mundo, que si hay diablo en este mundo, es absolutamente, usted tiene que estar seguro de que Dios ordenó que hubiese diablo y ordenó que los seres pecaran. No es sadismo. Sadismo está en el calvinismo cuando llevamos todo esto a la última consecuencia. Y de aquí en adelante viene a hablar sobre la expiación de Cristo. Ya eso yo lo hablé. Ya yo no quiero entrar más en esa discusión porque no lleva a ningún lado. Así que, hermano, esas son las preguntas que hizo Winston. Yo creo que no son difíciles de contestar. La verdad del asunto es que conforme al calvinismo, tristemente tenemos que decir que esa doctrina calvinista presenta a un Dios que es sádico, sarcástico, que no tiene ningún tipo de empatía con el ser humano. No sé para qué vino a morir Cristo, porque Dios podía darle la vida eterna a los seres humanos sin que Cristo muriera, porque ellos regeneran a la gente antes de que ellos conozcan a Cristo. Así que Cristo es solamente un accesorio dentro de su fe, y eso es lo triste. ¿Ok? ¿Son hijos del mismo padre? Somos hijos del mismo padre. Oh, espérate, espérate que... Vamos a atender eso rapidito antes de irnos y terminamos y nos vamos. Dice, por último, ¿no diga usted que Dios de los calvinistas, de los calvinistas es el mismo Dios y Padre de los arminianos y provisionistas? ¿No has dicho tú que el Dios de los calvinistas es sádico? ¿Acaso no importa que tú mismo estás llamando a tu propio Dios sádico? No, Winston, porque tú sabes de lo que yo estoy hablando. El entendimiento que tú tienes de Dios es de un Dios sádico. Es de un Dios que envía al infierno gente sin darle oportunidad de que se salven. Es un Dios en el que ese evangelio se predica, pero no es una oferta de buena fe a todos los seres humanos, sino que es un engaño, es un false advertisement. Estás dando una falsa, es una oferta falsa. ¿Por qué? Porque aunque dice vengan todos, no todos van a venir por decreto de Dios. Así que con esto lo dejo. Quería que le respondiera, le respondí. Así que si estás de acuerdo conmigo, dale like a este video. Si estás en desacuerdo conmigo, dale dislike. Déjame saber en los comentarios qué onda. Y ahí te la dejo para que lo pienses. Nos vemos en los comentarios.